Malvinas, memoria, presente y futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Malvinas, memoria, presente y futuro, el programa del CECIM La Plata para Radio Universidad Nacional de La Plata. Ay, Dios mío, ¿cómo arrancar sin repetir un poco lo que ya deben haber estado escuchando? ¿Qué hacer para decir algo nuevo en tanta incertidumbre, en tanto escenario que se va modificando minuto a minuto? Se empiezan a escuchar teorías conspirativas, se empiezan a escuchar ideas fabulosas, pero la verdad es que la Argentina desde antes de ayer cambió. La Argentina que ya veníamos criticando hace tiempo con esta justicia injusta, cambió, la cual nos quitó garantías a todos, garantías de creer que en algún momento las cosas se acomodan, pero la verdad es que estamos con un panorama bastante desolador, porque todo pierde sentido cuando no tenés garantías. Y lo podemos pensar en un plano más general, si se quiere, en un plano macroeconómico. ¿Quién va a apostar en una Argentina que no tiene garantía jurídica? ¿Quién va a venir a invertir en grandes desarrollos si no se sabe qué es lo que va a pasar? Y a su vez, bueno, una situación de generar tensión constantemente que ayuda indudablemente a que la unión se complejice. Cuando hay incendios en todas las áreas, están todos los bomberos desparramados, tratando de apagar el fuego, y se complica. Ayer hubo una muestra concreta acá en la ciudad de La Plata, una suma de deseos, una suma de luchas con los jubilados que decidieron conformarse también en la esquina de 7 y 50 para sumar al reclamo de los jubilados de la capital federal, que están marchando incansablemente todos los miércoles, y que el apoyo va variando porque todavía la unidad no se conformó, porque todavía no hay una bajada de línea clara de los líderes de las grandes organizaciones. Parece que se va a acomodar, parece que la proscripción de Cristina, la condena a Cristina, hace que se vuelvan a unir, pero por ahora seguimos esperando. Ayer los jubilados, con el apoyo del Centro de Excombatientes de La Plata, se juntaron en 7 y 50 con una radio abierta donde se convocaron a distintas organizaciones, gremios, sindicatos, la universidad. Gracias a los recursos de la universidad se pudieron armar los micrófonos, la consola, los parlantes, una carpa, unas sillas. Parece sencillo, pero para hacer todo eso se necesitan herramientas que son muy costosas. Ahí estuvo la universidad apoyando el reclamo, un reclamo que creemos que va a ir sumando gente. Ya por tercer miércoles consecutivo se fueron sumando personas, así que creemos que va a ser una ayuda importante para quienes no pueden viajar a Capital. Hoy se está haciendo caro, y por ahí el deseo está. Hay vecinos que están acá a 10 cuadras, 15, 5, 2, y se pueden sumar a 7 y 50 un rato. Es un rato, es para visibilizar, es para sumar fuerzas, para decirles que no están solos a los de Capital. Bueno, hay un montón para hablar. Hoy tenemos dos entrevistas súper interesantes. La primera ya está en línea, compañero excombatiente Miguel Savage. Miguel, ¿cómo andás? Martín Carrizo acá en el piso.
Hola Martín, querido, un gusto. Miguel, me puse a leer los chats que tenemos en WhatsApp, son muy poquitos, y la última charla que tuvimos en este programa fue a fines del 2022, y para mí había sido hace 6 meses. Es increíble a veces cómo pasa el tiempo, pero el afecto hace que no se note el tiempo. Claro, sí, por supuesto. Sabes que aquella vez te llamábamos por que nos cuentes de un libro que habías escrito, y esta vez te llamamos porque, si no me equivoco, volviste a escribir un libro más. Decime si estoy en lo correcto, porque en internet figuran 2 libros tuyos. Mirá, el asunto es así. El libro ese que hablamos en 2022 es Malvinas Viaje al Pasado. Sí. Que yo lo había puesto, mirá cómo es la historia de la escritura esta. Lo había escrito en 2010 y ni siquiera le busqué editor, lo subí gratis online y estuvo hasta el 22 en online. Lo leyeron miles de personas en todo el mundo de habla hispana y allá por el 21 la gente me lo pedía en papel, ¿viste? Sí. Porque está el que lo quiere tener en papel, en la biblioteca. Entonces, como yo no quería depender de las corporaciones editoriales, lo edité yo mismo con una editorial chica de Rosario y lo distribuía por correo argentino, ¿viste? A todo el país. Uh-huh. Y el libro empezó a llegar a lugares recónditos por correo argentino que no llega a nadie, ¿viste? Y fue una experiencia interesante porque había como un feedback con los lectores que me escribían a mí directamente y se producían reacciones muy lindas. Contanos de qué hablaba ese libro. Y el libro es la biografía, me presento y empiezo a contar que soy un sobreviviente argentino de la Guerra de Malvinas, que durante 20 años no hablé del tema y que una pesadilla en 2001, donde revivo el combate de Longdon con los muertos, con los heridos, y un celular del gerente del banco que me está cerrando la cuenta de mi comercio en Venado Tuerto. Así arranca el libro, pasa por toda la experiencia de Malvinas en primera persona, con la compañía C, donde estaba tu viejo, el querido Rodo, y todo ese calvario que hemos sufrido los colimbas argentinos, abandonados por el Estado, en esa decisión irresponsable que toma la dictadura, ¿no? Y qué cosas hicimos para sobrevivir, ¿no? Cómo nos salvamos trabajando juntos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, termina hasta el presente casi. Habla de todo el proceso de la guerra, el regreso en el Canberra, los primeros días en casa y hasta casi la actualidad. Miguel, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos sos escritor? No soy escritor, pero tenía una tremenda historia para escribir. Eso es increíble, pero también me imagino que de tener una historia increíble a pasarlo en papel se complica. Bueno, pero a veces hay que perder el miedo. Yo creo que la escritura es como... yo me lo planteé de esta manera. Yo no soy escritor, y esto lo voy a poner en papel con la mentalidad, me voy a imaginar que estoy en una sobremesa con 4 o 5 amigos íntimos y les voy a contar en mis palabras cómo fue todo. Hermoso. Sin la expectativa de publicar nunca. ¿Viste? Sí. Y así, sin presión, como jugando casi, lo puse físicamente en la compu, ¿no? En un papel, y el día que lo terminé y hice clic, que lo puse online, sentí como la mochila de 100 kilos que me la saqué de la espalda. Así que, punto 1 fue súper sanador, ¿viste? Y se hizo la historia colectiva, porque lo alucinante del libro porque yo tenía cierto temor de que mis compañeros, qué sé yo, objetaran algo, no les gustara algo,
Y fue todo lo contrario. Todos los que lo han leído me dicen, es como si lo hubiéramos escrito todos juntos. Hiciste la historia colectiva. Y eso fue hermoso, ¿viste? Después, te respondo lo otro, que me decís que son 2 libros. Uh-huh. Cuando fue el aniversario de los 40 años, en 2022, yo salgo en el programa de Berkovich, ¿viste? Sí. En Radio con Voz. Y bueno, esa entrevista tuvo tanta repercusión, si la buscan está en YouTube. La vi. Que me llama la jefa editorial del Ateneo, ¿viste? La cadena Jenny del Ateneo, diciéndome, te escuché por la radio, queremos ver la posibilidad de editar tu libro bajo nuestro sello. Y yo, que era medio reacio a las compañías editoriales, dije, bueno, vamos a hacerlo, porque yo ya no doy abasto con la gente que me lo estaba pidiendo por correo, y era muy engorroso, porque yo tenía que andar por donde viajara con libros en el baúl y despacharlos en el correo donde esté, así que era un laburo que ya me estaba cansando, ¿no? Sí, claro. No, hermoso. Y este nuevo libro, Malvinas, ¿cómo se llama? Sobrevivir, ¿no? ¿Cómo es? Se llama, sí, le cambiaron el subtítulo. Ajá. Y la tapa. Okay. Se llama Malvinas, sobrevivir y honrar la vida. Sobrevivir y honrar la vida. Que yo quería dejarle el original, pero me dijeron, dejanos a nosotros que nos dedicamos a esto, y la verdad que al final quedó bueno. O sea, es el mismo libro reeditado. Sí, pero tiene algunos agregados, ¿sabes? Bien. Tiene algunas cositas nuevas, poco, le hicieron modificaciones estéticas, pero básicamente es la misma historia, sí. Uh-huh. Miguel, sí. Recién mencionabas ese momento del 2001 que tuviste un sueño. ¿Eso es parte de la realidad o es ficción? No, eso todo es realidad. Todo es realidad en el libro. ¿Me puedes contar ese momento? Es un libro de no ficción, es una biografía de no ficción. Uh-huh. Y sí, el momento ese fue tremendo. Yo era un empresario, tenía un negocio de venta de chapas y hierros, artículos rurales en Venado Tuerto, donde me había ido a vivir. Y era un empresario que jugaba al golf, semi exitoso, que no tenía problemas, que no habló durante 20 años de Malvinas, que negaba su condición de combatiente prácticamente, y de golpe me agarra el 2001 como un tsunami a todos los argentinos. Se cortó la cadena de pagos y mi negocio se estaba fundiendo, ¿no? Y ese estado de estrés hace que tenga de la nada, porque nunca había soñado, esa pesadilla que es la mañana justamente de hoy, del 12 de junio a esta hora, donde nos tiraron toneladas de fierro caliente, el Regimiento 3 de paracaidistas a la compañía C, lo que quedaba de la compañía C, donde estábamos con tu papá. Fueron 8 horas de un bombardeo, de ablandamiento incesante. Parecía como que nos estuvieran cayendo fititos del cielo, de cómo temblaban los pozos, como los compañeros que no tenían un pozo más o menos bien hecho corrían desesperados por todos lados y algunos murieron. Fue tremendo. Yo lo revivo con una precisión cinematográfica. Estoy en el pozo que habíamos construido para 3, terminamos como 7 ahí adentro porque no se podía estar. Era una lluvia de meteoritos, no es que caía un morterazo atrás de otro, caían 60 juntos durante 8 horas. Arrancó a las 8 de la mañana, después del combate en la cima de la que había durado toda la noche, donde estuvo tu papá, ese cuerpo a cuerpo de la primera sección. Los que quedábamos éramos nosotros, entonces nos estaban tirando hasta con el Borseguí, el 3 de paracaidistas, y nosotros estábamos en ese pozo rezando como seminaristas, el rosario desesperado, acalambrados, con Roberto Maldonado, mi compañero, con 3 esquirlas en cadera e intestino. Tenemos a José Luis Rodríguez de Dolores, provincia de Buenos Aires, muerto al pie de mi pozo.
tenemos a Rondi también herido, con esquirlas en la espalda, y teníamos un cabo, Mamani, que alucinaba que estaba viendo la Virgen de Luján, y manoteaba el aire, y bueno, yo ya me vi que no zafaba de ahí, porque la verdad que temblaba como una licuadora ese pozo. Se caían las paredes de turba, se clavaban las esquirlas en la turba y salía vapor, el sonido, el campaneo metálico contra las rocas, todo eso lo estoy reviviendo de la nada, y en medio de esa situación me suena un celular, ¿viste? No había celulares en el 82, era el sueño, ¿no? Y en el celular es el gerente del banco, que en el 2001 me estaba cerrando la cuenta. Entonces me despierto gritando en mi casa, empapado en transpiración, y ese día fue un alucinante día bisagra en mi vida, porque es ahí donde me doy cuenta de que solo no puedo ya con esa mochila, y decido pedir ayuda psicológica. Así arranca el libro, ¿no? Impresionante. Por ahí la gente no es consciente del horror de una guerra. Yo creo que Hollywood nos ha ablandado mucho a naturalizarlo, incluso en algunos momentos a creerlo casi como algo divertido o posible para aquel que se cree valiente. Y me parece por ahí interesante preguntarte a vos si existe la valentía en esos momentos, porque yo creo que no, cuando hay fititos, como vos decís, cayendo del cielo, porque hay que ser héroe, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo? Ahí se me corta un poco. Digo que por ahí la sociedad cree que ir a una guerra es algo posible, pero estar en una guerra es algo horrible. Ni hablar lo que están viviendo la gente en Gaza hoy, ¿no? Pero sí, no, ni hablar. La guerra es la peor inmoralidad de la civilización. Y siempre está la OTAN atrás, ¿no? Siempre está la OTAN. Y en este caso se juntó la OTAN con una dictadura corrupta que pensó que la OTAN estaba de su lado, pero la OTAN, viste, son primos hermanos entre los yanquis y los ingleses, y nos dieron con todo. Ese fue el enorme error geopolítico de la dictadura, pensar que iban a recibir ayuda y salirse del plan inicial, que era la toma el 2 de abril y una negociación posterior con una mínima guarnición de defensa, lo cual hubiera estado aceptable porque los ingleses no hubieran mandado la flota, la mayor movilización naval desde la Segunda Guerra Mundial, hubieran negociado. Entonces ese enorme error geopolítico de los milicos nos da como consecuencia de que ahora tenemos en la región una base militar de la OTAN, que es un laboratorio experimental de todo, ¿no? De militar y de control, presencia en la zona. Y va a ser muy difícil que eso cambie. Sí. Miguel, ¿vos cuántos años tenés? 62. 62. ¿Estás jubilado? Sí, me jubilé, me mudé, ahora me mudé de Venado Tuerto después de 33 años, me jubilé y vivo en Temperley, que era mi barrio original. Mirá, ¿qué te iba a decir? Después de aquel momento del 2001, ¿te pudiste recuperar financieramente? Sí, cuando entró Néstor, el país empezó a moverse con todo, el comercio se empezó a florecer todo. Y empezamos a fabricar galpones, le dimos valor agregado, éramos un equipo con mi hermano y 3 empleados, llegamos a casi a empezar a pagar la deuda en los bancos, pues claro, atrás nuestro se cayó la Argentina entera, no éramos nosotros los únicos que nos habíamos fundido, ¿no? Entonces, en el 2002 hubo como una especie de pacto tácito de los proveedores nos seguían entregando, porque nosotros no habíamos
cagado a los proveedores, ¿viste? Fue la cadena de pago de nuestro cliente que se cortó. Sí. Entonces, bueno, seguimos funcionando y mirá qué loco, porque la historia mía es la historia de la Argentina. Me voy recuperando con Néstor en 2003, a 2007 ya estamos casi en la otra orilla, ya pagando todo, pero quedaba deuda bancaria. ¿Y qué pasó en el 2008? ¿Me estás preguntando a mí? El paro del campo. Sí. ¿No? El paro del campo, donde el lockout patronal, donde imagínate esos pueblos del interior, Venado Tuerto, la hectárea más cara de la Argentina. ¿Qué fue, la 125? La 125. Uh-huh. Y lugares como Venado Tuerto, por ahí en La Plata, en Buenos Aires no se notó, porque tienen el combustible acá, pero allá cortaban el combustible. Estuvimos un mes sin nafta en Venado Tuerto. Y los productores hicieron como una especie de lockout patronal y de pacto tácito de no consumir ningún bien durante el tiempo que haga falta. Entonces se paralizó el comercio de tal manera, porque los gringos de campo no compraban ni camioneta, ni caño, ni chapa, ni alambre, nada, ¿viste? Fue realmente, tomaron el país de rehén, ¿no? Y cortaron rutas y nadie los reprimía. Salieron a la calle los dueños del país. Y ahí es donde nos damos cuenta cuál es el verdadero enemigo, ¿no? Porque yo lo vi, fue muy interesante en Venado Tuerto verlo, ¿no? Tipos que eran millonarios, que tenían miles de hectáreas, cortándome el paso a mí, que venía de mi negocio con un Duna GNC. La verdad que fue muy... Tendría que escribir otro libro sobre esos detalles. ¿Cómo ves la Argentina hoy? Con Milei? La veo, yo lo dije hace un año esto. Yo creo que estamos bajo un sistema de ocupación extranjera, de entrega total de la soberanía a todo nivel, de destrucción de la matriz productiva, de la cultura, de la industria, de la salud pública, de todo lo público, para transformarnos en Ucrania, ¿viste? Sin tirar un tiro somos Ucrania ya, con la deuda y ahora los tipos van a hacer lo que quieran. Y encima proscriben a la única líder política que los puede enfrentar. Es asfixiante lo que está pasando. Sí, totalmente. ¿No? Y nos gobierna un grupo de enfermos medicados que responden al poder mafioso y las embajadas, el sionismo internacional y un grupo de prostitutas que les dan cátedra a los médicos que cobran sueldos miserables del Garrahan. Es surrealista lo que se está viviendo. Yo lo advertí, el CECIM lo advirtió en las redes también, de qué es lo que iba a pasar, ¿viste? Y nos señalaban con el dedo. Bueno, está pasando todo lo que advertimos y más ahora. Y ahí estamos de acuerdo los dos. Estoy 100% de acuerdo. ¿Cómo hacemos para convencer porque tenemos amistades que todavía siguen bancando este energúmeno? ¿Qué crees que pasa ahí socialmente? No, bueno, son energúmenos, son gente que ha sido ha sido lavado el bocho por los medios ensobrados, que ya es tan evidente, ¿no? Cuando vos empezás a enumerar toda la corrupción macrista, me cansaría de enumerarlo, ya está en las redes, ¿viste? Todo lo que no se juzgó de Macri, de la deuda, de los Caputo, de Bullrich, vos entrás a enumerar todo ese descalabro que han hecho y te preguntás por qué a ellos no, por qué a ellos no lo juzgaron y a Cristina en 2 días ya la proscriben y le dan la domiciliaria. Que vamos a ver cómo funciona eso, porque yo creo que se han pegado un tiro en el pie, porque la domiciliaria que tiene hasta ahora es como otro Gaspar Campos, y va a haber miles de militantes peregrinando ahí. Yo no sé qué va a pasar, tengo
tengo temor Ujú. acerca de lo que hagan, ¿no? Totalmente. Y creo que es un poco la idea de ellos, ¿no? Tenernos con temor. Claro, bueno, no hay que tenerlo. Lo que está pasando ahora es triste, pero es espectacular. Ujú. La reacción de la gente en la calle. No saben qué hacer. Viste que ahora estaba viendo extractos de TN donde los periodistas ensobrados, desconcertados, ¿de qué festejan? Ujú. ¿Qué es lo que están festejando? Ujú. Y el pueblo está festejando que está unido y que está en la calle. Eso es lo que están festejando como guerreros para defender la democracia. Eso es lo que se está festejando. No lo entienden porque ellos no tienen empatía, no quieren al país. Son gente que vive acá pero odia al país, Ujú. ¿no? Totalmente. Che, Miguel, la idea original de este llamado era porque el día de ayer había intenciones que se presente el libro acá en La Plata. Sí, hubiera sido increíble, pero hasta eso nos quitaron, ¿viste? Ujú. El poder presentar el libro justo el 11 a la tarde, que es para nosotros, los sobrevivientes del 7, es creo que el momento más sentido en nuestra memoria de Malvinas, ¿no? Porque es la noche donde nos atacaron y donde se produce el desenlace. Es la noche donde todos tratamos de llamarnos, de estar en contacto. Hubiera sido una especie de rito de sanación religioso la presentación ayer en el ex Regimiento 7 encima. Ujú. Una lástima. Iba a venir Lucho Miloco a cantar la canción del pullover, Lana. No sé si León Gieco había mandado algo también. Iba a venir muchísima gente. Ujú. Una lástima realmente. Pero bueno, se podrá reprogramar para otra fecha. Es una obligación hacerlo, Sí, yo creo que sí. totalmente. Porque además eso es lo que se iba a celebrar. Que el libro no es mi libro, es la historia colectiva. Ujú. Entonces, ya lo habíamos charlado con los compañeros, que cada uno, como en un fogón, cuente una parte de lo que quiera, Ujú. de lo que pasó, la tarde del 11, qué sé yo, todo. Íbamos a celebrar la vida, íbamos a conmemorar a nuestros hermanos muertos. Iba a ser muy conmovedor, Totalmente. para nosotros y para la gente que iba a ir. Ujú. Miguel, De hecho, me llamaron sí. de Silvia del Centro Cultural Ujú. diciendo que habían recibido un montón de llamados de gente que por qué no se hace, preguntando qué pasó, ¿viste? Sí. Pero me parece que la decisión de suspenderlo fue la correcta. Correcto, sí. El país estaba bajo ataque, la democracia en peligro y había que parar la pelota y reflexionar, ¿no? Lo sigue estando, totalmente. Miguel, Y estar en la calle. sabés que todos los martes en el CECIM te estamos esperando. Sí, fue muy loco, porque yo al CECIM recién aparezco en 2003. No sé si sabías esa historia. Ujú. Porque los compañeros se habían enterado de que yo había sido el primer compañero del 7 que había regresado a las posiciones en enero del 2000, ¿viste? Entonces me invitan, me acuerdo que me invitan, me llama otra gente que había estado de casualidad conmigo, unos ciclistas, y yo decía, no, ni en pedo, centros combatientes no piso. Yo tenía la imagen de los centros con, Milicos. ¿viste? El de síndrome de Estocolmo, con las medallas, con el verso de la gesta heroica y todo eso. Y me encuentro con tu viejo y todos los compañeros que tenían exactamente la misma mirada que yo. Claro. Fue alucinante eso. Ujú. Hermoso, hermoso. Bueno, entonces sabes que te estamos esperando, amigo. Sí, pero yo ya siempre el CECIM es mi casa. Yo soy del CECIM. No lo dudamos. Así que, Te mando un fuerte abrazo. bueno, querido, un abrazo enorme. Gracias Chau. por poder Saludos hablar. a tu viejo. Serán mandados. Chau. Chao, chao. Pasaba Miguel Savage, vamos a una tanda y volvemos con más Malvinas, Memoria Presente y Futuro. Transmite LR11.
Radio Universidad de La Plata. Pionera, pública y cultural. Malvinas, memoria, presente y futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, memoria, presente y futuro. Y tenemos la suerte de estar en comunicación con Sonia Wiener. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación y Espacios, Sociedad y Culturas de América Latina. Y si leyera su currículum se me acaba el tiempo, pero es una persona brillante que queremos mucho. Sonia, ¿cómo andas? Acá Martín en el piso. ¿Cómo andás, Martín? Gracias. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias, Sony, por darnos unos minutos. Sabemos que estás súper ajustada de tiempo, así que lo valoramos muchísimo. Mirá, tengo varias preguntas para hacerte, pero como una persona que se dedica a estudiar la defensa de la Argentina, quería preguntarte si seguís creyendo en la democracia argentina en relación a los últimos dictámenes de la Corte Suprema de Justicia en relación al juicio de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lo primero que tengo para decir es que hay que revisar la noción de democracia, ¿no? Porque después de la última dictadura militar lo que hubo fue más bien un régimen demoliberal tutelado, con grandes poderes económicos que se han ido fortaleciendo y con luchas de los organismos de derechos humanos que fuimos conquistando una serie de derechos que fueron desde el 2003 en adelante convertidos en política de Estado. Pero realmente estos poderes siguieron existiendo. Algunos se concentraron y tuvieron pujas, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esto por un lado, o sea, que creer en la democracia creo, pero me parece que hay que radicalizarla y hay que ponerla en perspectiva histórica de lo que ha venido sucediendo en el país y en el mundo, que culmina con este fallo de la Corte Suprema de Justicia imposibilitando la candidatura de una dirigente, de la mayor dirigente política de la oposición. Uh-huh. Eso en el plano nacional. En el plano internacional me parece que claramente es una operación de lawfare. Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado, igual que Rafael Correa, igual que Evo Morales, igual que un montón de dirigentes acusados por Estados Unidos y por otros y sus aliados de populistas, a pesar de que sus gobiernos han tenido matices, son gobiernos que han defendido a las mayorías, que han empoderado segmentos de la población, que han visibilizado y conquistado derechos, y que claramente en este momento del mundo quieren inhabilitar a los pueblos de volver a elegirlos. Uh-huh. Me parece que el fallo contra Cristina está gestado desde la Embajada de Estados Unidos, claramente, uh-huh, y desde algunos grupos empresarios y adversarios políticos históricos, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, pero no es un fenómeno nomás de nuestro país. Lo que pasa es que nos impacta mucho en este momento y nos duele, ¿no? Porque es profundamente antidemocrático, uh-huh, y creo que nos lleva a límites a los que no pensamos que íbamos a volver, como es la proscripción de un líder político. Sí, sabes que, y por otra parte tenemos a Milei en Israel, aumentando sus vínculos sionistas, que también da la sensación que empiezan a impactar en la Patagonia Argentina. Sí, igual esto es un mensaje para Milei también, ¿no? Me parece que es un mensaje para toda la dirigencia política partidaria de nuestro país, de que si no se restringen al plan de negocios de algunos sectores del poder económico y algunos poderes internacionales, pero incluso estando Milei en Israel y muy
llevando una política exterior que también rompe con toda la tradición argentina y que es profundamente occidental y dogmática, o se la caracteriza como occidentalización dogmática, que no tiene para nada en cuenta los intereses ni las tradiciones ni la identidad de la Argentina, es una advertencia de que un expresidente puede ir preso, y de que si no sigue a rajatabla el plan de negocios, por ejemplo, solicitado por Mañeto y el Grupo Clarín, él es el próximo, más allá de las diferentes matrices ideológicas, ¿no? Sí, parece que al único que no le impacte es a Macri esta medida. Claro, no, me parece que es porque por ahí es un poco el que la maneja. Sí, Macri, Cristina fue muy clara en mencionar a los responsables de esto. No es casual además que se le prohíba el ingreso a Estados Unidos, como se le quitó la visa a Correa y a toda su familia, incluso aunque no la habían pedido, y a otros dirigentes de la región que fueron víctimas del lawfare. Me parece que hay grupos de empresarios locales muy asociados a Macri, que es el que maneja Comodoro Pro, ¿no? Y si bien se sabe que esta sentencia está escrita hace mucho tiempo, el momento en el que se publicita, se anticipa y se impone, me parece que es para pensar, ¿no? Es un momento donde claramente el plan económico de Milei, de este endeudamiento irrestricto, impagable, empieza a encontrar ciertos límites en la calle, más allá de lo que se quiera vender y más allá de la adhesión que todavía su figura concita, y entonces inhabilitar preventivamente a una dirigente política de la oposición es casi una medida de guerra preventiva, porque se ven venir que este plan de Milei va a terminar como han terminado otras experiencias de neoliberalismo de shock. Y hay un aprendizaje de la población argentina, a pesar de que no lo parezca, donde cada vez estos procesos se dan de manera más acelerada, pero las resistencias también. Ahí te quería preguntar, por ahí con esta, si nos podés dar una visión más latinoamericana, porque parecería una especie de plan Cóndor modernizado, donde hoy ya no podés secuestrar y asesinar personas, pero a través de las redes sociales generar un nuevo mecanismo de control. Yo creo que hay una guerra psicológica, una doctrina de seguridad nacional, si querés, adaptada, resignificada y adaptada a las tecnologías del siglo XXI, y un neomacartismo tecnológico, llamémoslo así, que precisamente busca el mismo efecto sobre la población que se consiguieron en su momento en los 70 los campos de concentración. Generar un tremendo estrés social, porque la gente no puede proyectar vida ni futuro, porque está desesperada, trabajando, agregando horas a la explotación, ¿no? para sobrevivir. Y además sin muchos recursos para responder a la agresión de manera organizada, o de las viejas formas de organización que antes eran los ámbitos donde se resistía el pueblo. Y creo que también hay un bombardeo de un colonialismo que busca dejar a la población sin recursos simbólicos, lo que ellos llaman guerra cultural, ¿no? Que no es solo una guerra cultural, es una guerra psicosocial contra la población civil. No solo sin recursos materiales, nos dejan sin recursos materiales, sin recursos jurídicos, sin recursos psíquicos y sin recursos culturales para organizarse y resistir e intervenir en el espacio colectivo y parar esto. Te cambio un poco de tema y aprovecho de hablar con vos en relación a... Nos creemos que en Malvinas solo viven isleños porque los medios de comunicación argentinos
únicamente cuando hablan de la autodeterminación de los Kelper, pero vos me enseñaste a nombrar bien el complejo industrial militar británico de Monte Agradable, la base militar. Te quería preguntar, ¿la base militar es la misma desde que se gana la guerra por parte de los británicos? ¿Va creciendo? ¿Se va disminuyendo? ¿Cómo está hoy? Bueno, mira, está estructurada en función de las necesidades y las nuevas tecnologías de ese proceso, de esos complejos militares industriales en el mundo, y también aparece fortalecida el aspecto militar nuclear, la intervención de las empresas, la expoliación que hacen en esa zona por esta reconfiguración del mundo, ¿no? Que se habla hoy de una nueva posguerra fría. Pero me parece que durante el gobierno de Milei hay bueno, como lo ha planteado muy bien el CECIN en el recurso después del discurso de Milei el 2 de abril, hay una traición a la patria, hay una alianza claramente hay una subordinación absolutamente total al Comando Sur y a la estrategia del Reino Unido, pero también hay un ataque a la causa Malvinas como estructurante de una identidad y de una soberanía nacional, ¿no? Es parte de esta guerra psicológica para desmontar las capacidades del país, de Argentina, en todo sentido. Desnacionalizar la defensa y simplemente poner a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad y a las policías a custodiar los intereses de las grandes corporaciones y los negocios de las grandes corporaciones contra la población local. Pero también hay algo mucho más profundo, que ya no es solo negar que existe una base militar y que hay ejercicios y que hay actividad nuclear y hay expoliación corporativa sobre el Atlántico Sur como zona de disputa, sino desactivar la causa Malvinas como una causa tan instalada en lo popular, e imponer una resignación respecto de la soberanía y el olvido y la desmemoria, el negacionismo respecto a nuestra propia historia. Pero al mismo tiempo hay una militarización del Atlántico Sur, eso es seguro, muy muy peligrosa. Hace poco tuvimos la llegada del jefe del Comando Sur, Alvin Huxley, a Ushuaia, y yo le preguntaba a un compañero de allá, bueno, cómo lo toma el vecino que es militar, ¿no? Y ahí había como una contradicción entre ese sentimiento patriótico que se ve en Ushuaia, pero también una subordinación por parte de las Fuerzas Armadas que... ¿A qué viene mi inicio de comentario? ¿Dejaremos en algún momento de ser cipayos del Comando Sur o en algún momento nos vamos a independizar como fuerzas? Me parece que en este momento hay una subordinación absoluta, pero además hay algo que es esto, que es preventivo, que tuvo que ver con el descabezamiento de las cúpulas militares, ni bien asume Milei esta especie de purga que se hizo, y la llegada de Petri a defensa, que es más profundo, es inhabilitar las capacidades del Estado Nacional para si en un futuro hay un cambio de gobierno y viene otro gobierno de otro signo político que tiene pretensiones de generar cierta autonomía, de reactivar los proyectos de integración regional, de pensarse como región con una perspectiva más autónoma, no tenga los recursos fácticos. Es decir, no tenga las empresas tecnológicas, no tenga el FONDEF, que es el fondo para la defensa, no tenga con qué, materialmente, con qué pensar un viraje
que redefina y que busque proteger la soberanía territorial y marítima nuestra. Creo que es la primera vez que aparece en estas derechas radicales la idea del Estado como enemigo. Uh-huh. No es solo la población, como en los tiempos de la seguridad nacional, sino es la estatalidad o la estatalidad social, y dentro de esta estatalidad aparece el sistema de ciencia y técnica y el sistema defensivo como enemigos a destruir. Y creo que ese es el objetivo en este momento de estos personajes que son puestos por los poderes. Y eso tiene que ver con una reconfiguración del mundo, ¿no? Con la disputa y con el declive tan violento de hegemonía de Estados Unidos y lo que llaman la guerra comercial, que es una estrategia del trumpismo para, de alguna manera, no se sabe todavía si va a ser efectiva y va a acelerar ese declive o frenar o lidiar con ese declive y asegurándose el patio trasero, ¿no? Y los recursos que ahí tenemos. Uh-huh. Por otro lado, te hacen creer que compran aviones de guerra y se fortalecen. Y es chatarra. ¿Vos conocés un poco esos aviones, Sonia, como para comentarnos? Sí, son chatarra inútil, además de que los acuerdos que se habían hecho con los aviones chinos, que incluían además transferencia de tecnología al sistema científico argentino. Por eso te digo, la desnacionalización de las capacidades defensivas viene de la mano de la desnacionalización y la ruptura del sistema de ciencia y tecnología construido en nuestro país. Y la compra de chatarra inútil que nos deja absolutamente dependientes de tecnologías muy, muy atrasadas de Estados Unidos, que ni siquiera se concretó. Es una cosa para dejar más, para hacer negocios de alineamiento así, hasta estúpido, te diría, porque es obvio que Estados Unidos está muy aliado con el Reino Unido y no nos va a vender ningún avión que nos sirva, por ejemplo, para proteger la soberanía del Atlántico Sur, ¿no? Uh-huh. De la depredación es evidente eso. Uh-huh. Nos están vendiendo chatarra muy vieja que no nos sirve, que no se ha efectivizado, además que son, me parece, distractivos para dejar contento un segmento de las Fuerzas Armadas. Pero que no tienen ninguna capacidad real ni efectiva, y que tienen una tecnología muy atrasada que además no es transferible a nuestro sistema de ciencia y tecnología como si habíamos negociado con los aviones chinos. Pero me parece que es el desarme, dejar indefensa a la Argentina, uh-huh, para que sea colonizada por el imperialismo y por los intereses corporativos, ¿no? Uh-huh. Que hay detrás de estos complejos que están muy asociados del británico, el estadounidense, el israelí. ¿Sabés que me parece que nunca logro entender cómo hizo el Venezuela y su ejército para, si vos tenés idea y me lo podés explicar o más o menos orientar, para no ser cipayo? Porque entiendo que Maduro hoy no podría ser gobierno si no tuviese unas fuerzas armadas que lo respaldan, una guardia bolivariana que lo respalda y una sociedad que no tiene problema a sumarse a las filas del ejército y abrazarlos, sino verlos con el repudio que se ve acá en la Argentina. Te metes en un tema de modelos defensivos muy distintos. Mira, claro, Venezuela no tuvo una dictadura cívico-militar antes de la llegada del chavismo, tuvo un proceso muy distinto al nuestro, y entonces el modelo defensivo que tomaron fue más inspirado en el modelo cubano, ¿no? Que es una relación entre civiles y militares a través de las milicias bolivarianas de movilización de la población, que es un poco lo que ha imposibilitado
durante 60 años la ocupación militar de Cuba. La población consciente y movilizada defendiendo los bienes comunes que son indispensables para sostener una vida, ¿no? La vida digna de la población. Son procesos muy distintos al argentino. En Argentina, los consensos de 1983 en adelante, postdictatoriales, se anclaron en la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Pero esa conducción, más que conducción, fue un disciplinamiento, fue un desfinanciamiento, un vaciamiento de las capacidades técnicas defensivas, digamos, los principales recursos iban a los sueldos del personal. Fue un proceso muy, muy distinto, porque se salía de Malvinas, de la experiencia bélica de Malvinas, de la dictadura militar y de una dictadura militar. Se discutió mucho eso, qué modelo tenía que existir de defensa de los recursos naturales, de los bienes comunes de la región, a principios del siglo XX, cuando se pensó el Consejo Sudamericano de Defensa y la Escuela Sudamericana de Defensa, ¿no? Y había muchas dificultades para ponerse de acuerdo por esto de que los países latinoamericanos tenemos una historia muy, muy distinta y una normativa muy distinta también. Sí. Pero por lo menos hubo un acuerdo en que cada uno tenía que había que encontrar la manera de proteger los bienes comunes, que no solo es el agua potable, no es solo, en nuestro caso, los recursos que contiene el Atlántico Sur, sino que también tenía que ver con las empresas del Estado, hidroeléctricas, sí, claro. La soberanía orbital, pero bueno, fue una experiencia que no se pudo profundizar y discusiones que se dieron incluso al interior de las dirigencias de los gobiernos de la región, que no se pudo profundizar por muchas razones, por la falta, por las urgencias políticas que tenía cada proceso, que lo llevaban a priorizar la supervivencia en ese momento y no apostar a recursos escasos a un proceso más de consolidación de ese modelo, por las agresiones que sufrió y los boicots que sufrió, por la muerte de Chávez, por un montón de cuestiones, ¿no? A mí lo que me pasa es que es como que, más allá de que lo desconozco, me da esa sensación de que protegen la suyo, y acá mis Fuerzas Armadas me da la sensación de que le protegen a los otros. No, hubo muchos logros en Argentina respecto si se quiere, al rol de las Fuerzas Armadas, a cierta conciencia demoliberal, más allá de lo que voten. El voto dentro de las Fuerzas Armadas a veces es más conservador, pero fíjate que en el macrismo, cuando Patricia Bullrich quiso llevar, ¿no?, después del decreto que buscaba rehabilitar a las Fuerzas Armadas a combatir las amenazas transnacionales y no solo las externas estatales, y quiere llevar a las Fuerzas Armadas a combatir a la RAM, se niegan. Hubo ciertos avances en segmentos en la defensa, no solo en las Fuerzas Armadas, porque el complejo de defensa argentino, de que habían sido usadas durante las dictaduras, para hacer el trabajo sucio en favor de los sectores económicos concentrados, ¿no?, de los intereses del modelo económico, y después propios miembros de las Fuerzas Armadas te decían: los que somos juzgados por delitos de lesa humanidad somos nosotros, mientras que los empresarios, los que fueron a tocar las puertas de los cuarteles, no. Entonces eso me parece que hasta este momento
fue un gran logro en Argentina. Totalmente. Totalmente. Que es lo que me parece que Milei y sobre todo Villarruel vienen a desactivar, ¿no? Y el Comando Sur, que nunca le gustó la ley de defensa nacional, la de seguridad interior y la de inteligencia. Sony, sí. Perdón, pero nos quedamos sin tiempo y me tengo que entregar el programa. Siempre me pasa lo mismo con vos porque quiero escucharte una hora entera. Te voy a volver a llamar, ya sabés cómo es esto. ¿Sí? Bueno, déjame promover un boletín que acabamos de publicar de Claxo a los 100 días de Trump, que coordinamos con un colega de la Universidad Nacional del Sur, donde analiza todas estas cuestiones y particularmente analizamos el rol del Comando Sur en Argentina, que me parece que hay que volver a mirarlo, ¿no? Entonces, todavía falta en nuestras universidades y en la población en general conciencia de cuáles son los mecanismos por los cuales saquean a nuestros pueblos. Así que bueno, quien quiera leerlo está en la página de Claxo. Ahí vamos a estar. Y se lo descargan de manera gratuita. Sony, te agradezco muchísimo tu tiempo y siempre nos enseñás un montón. No, gracias a vos, un beso grande y fuerza a luchar por la democracia. Así es. Esto fue todo, pasó Sonia Wiener por el programa, nos vemos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, sigan escuchando la radio.